Con mucha frecuencia nosotros vemos en los titulares de los periódicos, en las noticias, figuras públicas que han caído en desgracia debido a la falta de integridad, debido a la falta de justicia. Y eso es algo que observamos a diario en los periódicos, en las redes sociales. Líderes religiosos involucrados en escándalos de malversación de fondos, en pecados sexuales. Muchos políticos que deberían ser el ejemplo, cometiendo actos de inmoralidad. Vemos empleados que roban a sus empleadores en el trabajo. Y no solamente materialmente esos robos, sino que no hacen la labor para la cual fueron contratados. O usted los ve barajando y no cumpliendo las labores que tiene por delante. Ahora mismo también vimos en las Olimpiadas cómo hay casos de dopaje de atletas que usan cierto tipo de drogas para obtener ciertas ventajas. Y esto está muy mal. Vemos testigos que van a juicios, a diferentes situaciones, a testificar, y lo que hacen es hablar mentira. Y esto nos refleja una sociedad que ha perdido el sentido de la integridad y de la justicia. Valores que son fundamentales para aquellos que desean morar en la presencia de Dios. La sociedad clama por integridad, por justicia, pero la verdad es, ¿quién es verdaderamente justo a los ojos de Dios? ¿Quién es verdaderamente justo a los ojos de Dios? Y yo quiero pedirles, por favor, que me acompañen al Salmo 15 para que veamos lo que significa ser una persona justa, íntegra, según las Escrituras. Y por eso este mensaje lo hemos titulado El retrato de un hombre justo. Salmo 15. Es un salmo de David. Dice así la palabra de Dios. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio, no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Dos preguntas hace el salmista. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Pero antes de responder esas preguntas y ver esas características del hombre justo, a mí me gustaría explicar el contexto de este salmo. El arca del pacto de Dios estaba siendo trasladada a Jerusalén luego de haber estado en manos enemigas. ¿Y qué resulta? Que la llevan en una carreta con los bueyes. En un momento el arca se iba a caer de la carreta donde la llevaban, y Usa, uno que estaba allí, fue a tocar el arca. ¿Y qué le pasó a Usa? Murió, fue fulminado. Dice la Escritura que Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Él tenía buenos motivos para tratar de salvar el arca, que no se cayera. Pero Dios había dicho que solamente Aarón y sus hijos podían tratar con las cosas del templo, y que los coatitas eran los únicos que podían trasladar el arca y no podían tocarla. El arca tenía unas argollas y ellos debían por esas argollas pasar unos palos, unos postes, para luego cargarla. ¿Cuál es el punto aquí? Que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas no como a nosotros nos parece, sino como Él nos ordena en su palabra. La obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios. Y aparentemente esta fue la situación que puso a David a pensar y decir: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
Y la palabra habitar que se utiliza aquí es morar temporalmente, vivir como un extranjero en una tienda, a un tabernáculo. Pero ese tabernáculo se refiere a la presencia de Dios. Cuando el pueblo estaba en el desierto, Moisés iba a encontrarse con Dios, había una tienda de reunión, un tabernáculo donde Moisés iba y allí se encontraba con Dios. Y dice que era como un amigo cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Y cuál es el punto aquí? Que Moisés era un hombre que habitaba en la presencia de Dios, que disfrutaba de una comunión íntima con Dios. Y David se hace esa pregunta: ¿quién es digno de vivir en la presencia de Dios? ¿Quién es digno de tener una comunión constante con Dios en su santuario? Y luego pregunta: ¿quién morará en tu santo monte? ¿Quién puede vivir de manera continua en la presencia de Dios? Y ahí morar ya implica residir o habitar permanentemente. Y aquí el santo monte se refiere al monte de Jerusalén, donde se construyó el templo, donde Dios había puesto su presencia especial. Y en el Salmo 24, en los capítulos 3 y 4, se responde en parte la pregunta del Salmo 15:1. Dice este salmo que solamente aquellos que son puros en sus acciones y tienen un corazón puro pueden estar en la presencia de Dios. Oigan lo que dice el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha elevado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Y eso debe llevarnos a nosotros a pensar, a reflexionar, si realmente nosotros estamos calificados para habitar en el tabernáculo de Dios. Pero más que eso, si nosotros tenemos un real anhelo, un real deseo de tener comunión con Dios. Y este salmo, como vamos a ver, nos desafía. Miren, es un desafío para nosotros examinar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos caminando en justicia y pureza para poder estar en la presencia de Dios. Pero luego de esas dos preguntas, él empieza a enumerar del versículo 2 al versículo 5 las características de las personas que pueden morar en la presencia de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 2. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Esa palabra integridad, recuerden que en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y arameo. Entonces, la palabra hebrea, integridad, que está aquí, significa completo, sin tacha, intachable. Sugiere una vida que es íntegra en todas sus partes, una vida que es sin divisiones, que ese hombre es la misma persona tanto pública como privadamente. Es una persona que trata de caminar conforme a los principios de la palabra de Dios. Es una persona sincera, es una persona honesta. En las Escrituras se nos dice que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, que caminaba con Dios. En medio de una sociedad corrupta como estaba Noé, él caminaba con Dios. De Job se nos dice que en medio de su aflicción, que había perdido todo, que había perdido sus hijos, se nos dice que era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en segundo lugar se nos dice que ese hombre obra justicia. Es una persona que trata con los demás con rectitud, con equidad. Obrar justicia es hacer lo que es correcto en todas nuestras relaciones, en nuestro trato con las demás personas. El Señor nos dice en Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solo hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Cuando el Señor, a través de Miqueas, está llamando al pueblo a vivir con justicia, integridad y honestidad, es en todas sus decisiones, en sus tratos con las demás personas. O sea que un verdadero creyente
no solamente profesa su fe, sino que vive de una manera piadosa, con justicia hacia los demás. Pero también se nos da una tercera característica. Anda en integridad, obra justicia, habla verdad en su corazón. Esa palabra verdad implica fidelidad, sinceridad, fiabilidad. Es una persona que es sincera y honesta en lo profundo de su corazón. Es una persona sin hipocresía. Es una persona sin engaño. Y nos dice el salmista en el Salmo 51:6 que Dios ama la verdad en lo más íntimo. Dios valora a la persona que es así. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor vio a Natanael, dijo: he aquí un israelita en el cual no hay engaño. ¿Significa eso que Natanael no tenía pecado? No, era un pecador como todos nosotros, pero era un hombre sin engaño. Era un hombre que estaba buscando la verdad de Dios de corazón. Era un hombre que quería vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y este versículo 2, que nos habla de esas características de integridad, de justicia y verdad en el corazón, describe a ese individuo que su carácter y sus acciones son consistentes con las personas a su alrededor. Es una persona que es como una brújula. La brújula señala siempre hacia dónde, hacia el norte, ¿verdad? Esa persona está siempre señalando hacia el norte en el sentido de que quiere cumplir lo que Dios dice en su palabra, que se quiere alinear con la integridad, con la justicia y con la verdad, sin desviarse para un lado y para el otro. Y eso nos debe llevar a reflexionar a nosotros y preguntarnos: ¿estamos viviendo una vida de integridad? ¿Nuestras acciones públicas y privadas están alineadas con los principios de la palabra de Dios? Cuando tú descubres un área que necesita corrección, tú estás dispuesta a tomar medidas concretas para resolver ese problema de manera que podamos reflejar la verdad de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, ¿cómo puedes ser más consciente de las oportunidades para actuar con justicia en tu vida diaria? ¿Tú has identificado situaciones que necesitas corregir, injusticias que tú mismo has cometido con otros? ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a tomar las medidas necesarias para reconciliarte con quienes han sido afectados? En tercer lugar, una reflexión que debemos hacer. Tus palabras reflejan siempre lo que piensas y lo que sientes. ¿O tú has sido insincero en una conversación reciente? Hermanos, ¿cuántas veces le decimos mi hermano te quiero a personas que a nosotros ni nos interesan? Eso para decir algo leve. ¿Cómo tú puedes corregir esas faltas en tu vida hoy? El hombre justo, como hemos visto según ese versículo 2, es un hombre que tiene integridad moral. Pero vamos a seguir viendo lo que nos enseñan las Escrituras. En segundo lugar, ese hombre justo evita pecar con sus palabras y sus acciones en sus relaciones con los demás. Y en el versículo 3, David enumera 3 pecados específicos que debemos evitar. Miren ahí lo que dice la palabra. Salmo 15:3. El que no calumnia con su lengua, no hace mal al prójimo, ni toma reproche contra su amigo. El que no calumnia, el que no murmura, el que no habla palabras con malicia, el que no daña la reputación de otras personas, el que no difunde rumores, el que no difunde mentiras, el que no difunde medias verdades. Un rumor falso que nosotros podemos hacer. Tú sabes que a fulanito lo despidieron del trabajo. ¿Y por qué fue? Yo no sé. Pero parece que hubo algo raro ahí, como que se perdió un dinero. ¿Cuántas veces nosotros hemos especulado 1000 cosas de personas diferentes? Insinuaciones maliciosas. Pero fulana consiguió el trabajo, la ascendieron. Sí, pero tú sabes cómo es ella, ya hace lo que sea para conseguir el ascenso.
opiniones que emitimos diciendo que ciertas personas actúan por motivos egoístas. Sí, pero él hizo ese acto y vino a la iglesia a arreglar la silla para que lo vieran, para quedar bien. ¿Y cómo tú lo sabes? Tú conoces el corazón de la otra persona. Tú eres Dios. Cuando tú dices esas cosas, tú eres Dios. Y la Escritura nos dice en Santiago, hablando de la lengua, lo siguiente. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama el curso de nuestra vida, siendo inflamada, ¿por qué? Por el infierno. Santiago nos está hablando aquí del poder destructivo de la lengua. Y ahora en estos últimos años en California, en Australia, en diferentes países hemos visto como una pequeña chispa, un descuido, enciende un tremendo fuego. Y estaba leyendo, ¿ustedes saben por qué a nosotros nos gusta chismear, murmurar, calumniar de esa manera? Porque nos creemos que somos superiores a los demás y podemos comentar lo que ellos están haciendo mal. Entonces el pecado de ellos es grandísimo y el de nosotros una cosita. Pero realmente no estamos actuando conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero también se nos dice que no hace mal a su prójimo. Y esa palabra nos indica cualquier tipo de daño. No hace mal a su prójimo, no hace nada que pueda perjudicar a la otra persona material, emocional o espiritualmente. Si tú amas, tú no le vas a hacer daño a la otra persona. Miren lo que dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Una vida guiada por el amor genuino no ocasiona daños a otras personas. ¿Ustedes recuerdan el caso de David y Saúl? Dios le había dicho a David que él iba a ser rey. ¿Y qué resulta? Saúl lo está persiguiendo, lo quiere matar. David tuvo 2 ocasiones en las cuales pudo matar a Saúl y él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a actuar con bondad, con justicia, incluso hacia su enemigo. Pero en tercer lugar, esa persona no admite reproche contra su vecino, no admite deshonra, no admite desprecio, no admite calumnia, no está dispuesto a que le vengan a contar chismes, acusaciones contra otras personas y menos contra un amigo. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que le hagan daño a él en nuestra presencia. Entonces a veces vienen personas y te dicen, fulano, ¿tú sabes lo que yo me enteré? Entonces, ¿qué uno hace? Para las antenas de una vez para escuchar. Y los más piadosos te dicen, mira mi hermanito, y te voy a decir esto solo a ti para que tú ores por eso. Y ¡boom! Te tira la bomba. No me digas nada, yo no entiendo, no me digas eso así. Ve y habla con esa persona. Entonces el hombre que puede habitar en el monte de Dios, en el tabernáculo de Dios, no acepta reproches contra un amigo. ¿Y tú sabes cuál es la mejor manera de tú detener el chisme? Cuando te vengan a decir algo, tú lo que tienes que hacer, mira, vamos a hablar con esa persona. Lo que tú le quieres decir, ve y habla con esa persona. Miren esto, la iglesia o nuestras familias o nuestros compañeros de trabajo es como una red. Ustedes ven que una red, por ejemplo, de pesca, tiene muchos hilos que la componen. Cuando tú estás chismeando, es como si tú vinieras y cortaras un hilo de la red y ese hoyo se hace más grande. Y el motivo por el cual se hizo esa red con esa medida se va rompiendo. Esas palabras maliciosas, esas palabras dañinas, lo que hacen daño. Al principio es un corte pequeño, pero imagínense una red de 20 pies que le hagamos 30 cortes. ¿Qué va a pasar? Va a ser un hoyo completo. Entonces las relaciones en la iglesia se deterioran. Las relaciones en la familia se deterioran. Las relaciones en el trabajo se deterioran. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos abstenemos, cuando nosotros cuidamos nuestras palabras, cuando evitamos hacer daños a otros, esa red, ¿qué hace? Se fortalece y esa red cumple el propósito para el cual fue creada. Por eso, el hombre justo no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su vecino. ¿Cómo tú estás usando tus palabras en las conversaciones diarias?
antes de venir para acá, tú le hiciste un trajecito a alguien criticándolo. Piénsalo. Tú estás consciente de cómo tus palabras pueden afectar a los demás o cómo tus palabras pueden destruir reputaciones. El daño que tú haces, el mal que tú haces a tu prójimo. Hay alguien a quien tú debas pedirle perdón y rectificar lo que tú has hecho para restaurar la paz y la justicia. Tú has recibido, has oído reproches contra un amigo. ¿Cómo tú reaccionas cuando tú escuchas hablar mal de alguien? ¿Tú detienes a la persona inmediatamente o te mantienes en silencio y permites que esa persona siga hablando? Mis hermanos, nosotros nos quedamos cortos en cumplir lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? O estamos viendo las características del hombre justo que mora en la presencia de Dios. Es un hombre de integridad que obra justicia y habla verdad en su corazón. Es un hombre que evita hacer daño con sus palabras. Pero en tercer lugar, es también un hombre prudente y firme. Miren lo que dice el versículo 4. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Y esa palabra perverso que se utiliza aquí se refiere a alguien que es vil, despreciable, moralmente corrupto. Es despreciado, dice él, el perverso, es rechazado. Ahora, no está diciendo que debemos odiar a las personas que se comportan de esa manera. Debemos orar por ellos. Pero ¿qué pasa en la cultura actual? Hermano, ¿a quién es que nosotros exaltamos o los periódicos exaltan? Al empresario, al profesional, que es un león, un tigre, una fiera, un caballo que se lleva al mundo por delante. Ese es el que nosotros admiramos. Y eso no debe ser así. Dice aquí dice Proverbios que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, que nosotros debemos rechazarlo. Nosotros debemos ser como un filtro de agua. ¿Ustedes han visto esos filtros de agua que están diseñados para eliminar las impurezas? Todo lo que es tóxico, todo lo que es dañino, ese filtro lo elimina y solo el agua pura pasa a través de él. Así nosotros debemos filtrar las influencias que tenemos en nuestras vidas. Debemos rechazar esos actos de perversidad, esas personas que lo que están haciendo daño para mantener nuestra pureza de vida. Repito, no se trata de despreciar a esas personas, debemos orar por ellas, pero eso no deben ser nuestros amigos de intimidad, eso no deben ser nuestros canchanchanes, como nosotros decimos, sino que debemos honrar, como dice aquí, a los que temen al Señor. Debemos darle peso, debemos dar importancia a esas personas, a quienes temen al Señor. A eso es que nosotros debemos valorar. ¿Por qué? Porque el que teme al Señor es una persona de peso. Pero ¿qué pasa? Que en este mundo, el que es cristiano, el que quiere comportarse conforme a los patrones de Dios, ¿qué hacen los amigos? ¿Qué hacen las personas? Le sacan los pies. Un buen dominicano le sacan los pies, no quieren juntarse con él, lo que hacen es burlarse de esa persona, lo que quieren hacerlo es ridiculizarlo. Pero honrar a los que temen a Dios es como cuando tú pones algo en una balanza y tiene mucho peso un lado de la balanza. Así debemos dar nosotros, honrar a aquellos que temen al Señor. Pero fíjense que esa persona que teme al Señor, se nos dice aquí en este versículo, que es aquel el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que aún jurando en daño suyo no cambia. Aquel que cuando da su palabra es como una promesa y no importa el problema que venga, la situación que se presenta. Si ya hemos dado la palabra, si ya hemos llegado a un acuerdo en un negocio, en una situación específica, vamos a seguir adelante. Por eso dice Mateo 5:37, antes tu hablar sea como.
sí. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cómo los gabaonitas, viendo cómo el pueblo de Dios iba avanzando, van donde Josué y le dicen que ellos vienen de lejos, que ellos quieren hacer un pacto con ellos y engañaron a Josué. Y Josué hizo ese pacto y cuando se dio cuenta que lo habían engañado, ¿qué hizo Josué? Él mantuvo su palabra con los gabaonitas en ese sentido. Hermano, estos ejemplos, estos que vemos en la Escritura, nos muestran la importancia de mantener la palabra dada. Nosotros debemos ser como un barco que cuando tira esa ancla en medio del mar y vienen tormentas y vienen vientos, debemos mantenernos firmes para no ser arrastrados por esa presión, por esas dificultades que nosotros encontramos. Dios valora como un ancla firme a aquellos que no ceden ante la maldad, a aquellos que honran al Señor, a aquellos que muestran integridad y un carácter firme. Mi pregunta es esta para ti. ¿Cómo tú reaccionas ante las personas cuyas acciones son moralmente incorrectas? Esos son tus amigos de intimidad, los que están mintiendo, los que están calumniando, los que están robando. ¿Tienes tú el valor para rechazar la conducta perversa? ¿O tú eres indiferente? O peor, tú aplaudes a aquellos que hacen el mal. ¿O tú honras a aquellos que temen al Señor en sus vidas? Tú muestras respeto y aprecio por las personas que viven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Esos son tus amigos. Esas son las personas que tú buscas en tus relaciones. Por otro lado, tú estás dispuesto a mantener tus promesas, juramentos, compromisos, incluso cuando eso te perjudica. Hay situaciones en las que hay cambios de opinión, hay promesas que se rompen. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nosotros nos movemos según la marea. Bueno, hoy te dije que sí, ahora subió, no, mañana te digo que no, hoy hicimos esto, mañana yo lo cambio. No. Las características del hombre justo es un hombre de integridad, obra justicia, habla verdad en su corazón, evita el pecado en sus palabras y sus acciones, es un hombre prudente y firme. Es aquel que aún jurando en daño suyo no cambia. Pero miren lo que dice el versículo 5. Es un hombre ético en sus finanzas. Miren lo que dice. El que su dinero no da a interés ni acepta soborno contra el inocente. Y cuando se habla de interés, no es el interés que nos cobra un banco, ¿verdad? Que es socialmente, económicamente aceptable. Aquí esa palabra, y la busqué en el hebreo, es mordida, es usura. La práctica de prestar dinero con un interés excesivo, explotando a aquellos que están en necesidad. Y en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, esa usura así se prohibía. Miren lo que dice Éxodo 22, 25. Si prestas dinero a mi pueblo, al pobre entre ustedes, no actuarás con él como acreedor, no le cobrarás interés. En Levítico se nos dice, no tomarás de él interés ni usura, sino que temerás a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres a ganancia. Y en la Escritura vemos el ejemplo de Nehemías, que los nobles, las personas que fueron con él a reconstruir a Jerusalén, aquellos que tenían poder, estaban explotando al pueblo. Le habían prestado dinero para comer a esas personas, le habían hipotecado sus propiedades, le estaban cobrando un dinero con una, en términos usureros, una gran mordida. ¿Y qué hace Nehemías? Los amonesta y le dije que dejen esas prácticas inmediatamente. Imagínate que alguien está en un hoyo y tú le estás prestando ayuda. Imagínate que está a 10 pies de profundidad y tú tienes una escalera de cuerdas y tú se la vas a tirar. El usurero, ¿qué hace? Ve a la persona en necesidad, ve que está en un hoyo, ve que ahí hay agua, ve que se está ahogando y te dice, antes de tirarte la cuerda, dame el dinero. Eso es lo que hace el usurero. Busca un interés en todo lo que hace.
profundiza la desesperación de aquella persona que está en necesidad. ¿Y eso por qué? Por codicia, mis hermanos, para tener más dinero. Pero dice la Escritura en Proverbios, no te afanes por adquirir riquezas, déjalo de tu consideración. Cuando pones tus ojos en ellas, ya no están, porque las riquezas ciertamente se hacen alas como águila que vuela hacia los cielos. Así tú tienes dinero hoy, mañana lo puedes perder todo, un mal negocio, te demandan legalmente, viene la renta y te lo quitan, muchas cosas pasan. Pero se habla de ese hombre justo, no solamente que no presta interés, ni acepta soborno contra el inocente. Y la palabra aquí, que no acepta regalo o pago para influir en el juicio o la acción de una persona. ¿Por qué? Porque aceptar soborno es pervertir la justicia. Y más, óyeme bien, cuando se trata de condenar a un inocente. Porque a ti te conviene que eso pase para quedarte con una propiedad por alguna situación que se ha presentado. Dice la Escritura, el impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. Dice Deuteronomio, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Piensa en un juez que tiene la responsabilidad de decidir en un caso legal, y quizás nosotros mismos que favorecemos a personas que sabemos que no están actuando bien en diferentes situaciones. Y el ver esa ética en las finanzas debe llevarnos a nosotros a preguntarnos, ¿yo estoy usando mi dinero de manera que refleja justicia y generosidad o me beneficio a expensas de los más necesitados? Yo rechazo cualquier forma de soborno o corrupción, incluso si es socialmente aceptado. Estoy dispuesto a rechazar un beneficio material si esto implica comprometer mi integridad. Fíjense todas esas características. Y miren lo que dice al final del versículo 5, el resultado. El que hace estas cosas permanecerá firme. No será movido, no se va a tambalear. Aquellos que viven de acuerdo con los principios de la palabra de Dios van a tener estabilidad y firmeza en su vida. Por eso Mateo dice en el capítulo 7, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Tu casa está fundada sobre la roca o sobre la arena? Cuando venga la tempestad, cuando vengan los problemas, cuando vengan las crisis familiares, personales, las tentaciones, si tu casa no está fundada sobre la roca, tú vas a comprometer tus convicciones. Y el punto es este. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, el Salmo 15, como yo decía al principio, nos presenta el perfil de un hombre justo. Pero la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, a los creyentes que están aquí y a los que no son creyentes también, ¿quién puede cumplir perfectamente todos estos requisitos de santidad y justicia? Yo estaba estudiando y yo dije, pues yo me ponché en todas estas cosas. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Yo soy pastor y soy cristiano de hace 40 años. ¿Hay alguien que pueda cumplir toda esa ley o que la haya cumplido? Sí, hay uno. Jesucristo lo hizo. Dice la Escritura en Primera de Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él fue santo tanto en acción como en palabra. Y eso lo alinea a él con este Salmo 15. Jesús es ese hombre. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. Jesús es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque a través de su vida perfecta, de su muerte sacrificial y su resurrección, Él cumplió con los requisitos de la santidad y justicia de Dios en nuestro lugar. El acceso a la presencia de Dios nosotros lo tenemos no por nosotros mismos, sino a través de Jesucristo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, yo nunca voy a entrar a ese monte santo. Yo nunca voy a habitar en el tabernáculo a menos que pueda entrar allí por la justicia de Cristo. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo confío en Cristo para salvación. Dice la palabra, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no tenía pecado y Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestra culpabilidad de manera que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en Él, somos justificados delante de Dios. No por nuestras buenas obras, sino por la justicia de Cristo que nos es imputada a nosotros. Porque Él vivió, como dije, una vida de perfecta obediencia. Él pagó en la cruz por nuestros pecados y Él resucitó al tercer día porque Dios aceptó su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo dice a los romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es esa justicia. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y por eso nosotros a través de Cristo tenemos un camino al Padre. Por eso el autor de los Hebreos dice, óyeme bien, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, no por nuestras obras, sino por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Sí. Tú y yo podemos habitar en el tabernáculo. Tú y yo podemos morar en el monte santo. ¿Cuándo? Cuando entregamos nuestras vidas a Jesucristo. Y esto debe llamarnos a una reflexión personal. A todos nosotros, creyentes y no creyentes. Como dice Pablo a los Corintios, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿O no reconocen esto acerca de ustedes mismos? Que Jesucristo está en ustedes, a menos que de alguna manera no pasen la prueba. Es bueno vernos a la luz de estos principios que hemos estudiado del Salmo 15, pero sobre todo ver si hemos ido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Mis hermanos, ninguno de nosotros puede cumplir estos requisitos, pero como vimos la semana pasada, Dios nos da de su gracia para nosotros poder seguir corriendo la carrera de la fe. No es en nuestras propias fuerzas. Dice la Escritura que a los justos no se le hará caer jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Nosotros tenemos la asistencia del Espíritu de Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero que tú medites en que si tú has visto tu condición delante de Dios y tú has visto que vas camino a una condenación eterna, Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Y la única manera de nosotros ser santos en la presencia de Dios es cuando nos vestimos con el manto de justicia de Jesucristo. Hay una invitación de parte de Dios. Hay una invitación para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que entreguemos nuestra vida al Señor. Porque hay una realidad, hermanos, tarde o temprano vamos a morir. Y después de la muerte, ¿qué? Vida eterna para los que han confiado en Cristo. Condenación eterna para aquellos que se negaron a aceptar la obra de Cristo en sus vidas. Hoy hemos visto el retrato de ese hombre justo. Quiere el Señor que todos los que estamos aquí no seamos justos por nuestra propia justicia, sino porque hemos aceptado a Cristo y su justicia en nuestras vidas. Amén.